A ver, pensemos en una escena que seguro es súper común. Son las 5 de la tarde de un miércoles. La bandeja de entrada está a reventar. 47 correos sin leer. Tienes 3 informes pendientes y, para colmo, una reunión de presupuesto mañana para la que te faltan datos clave. La sensación es que te pasas la semana apagando incendios, en lugar de construir algo que de verdad importe. Es una sensación increíblemente familiar. Y pues esa frustración tiene un nombre en el mundo de la gestión. Las fuentes que analizamos hoy, que van desde la Harvard Business Review hasta estudios del MIT, coinciden en algo. Dicen que el recurso más escaso y valioso en la administración moderna ya no es el dinero, ni siquiera el personal. ¿Qué es entonces? Es el tiempo cognitivo. O sea, la capacidad mental para enfocarte, para analizar y para decidir. Y bueno, está bajo un asedio constante. Exacto. Y justo por eso, en el análisis de hoy, no vamos a hablar de otra herramienta de inteligencia artificial más que promete la luna, ¿no? Vamos a profundizar en un concepto que las fuentes llaman asistente de inteligencia contextual. Para hacerlo más concreto, los textos usan un nombre de ejemplo: Claudebot. Sí, usaremos ese nombre, pero la idea es que podría ser cualquier asistente de este tipo. La misión es entender cómo esta tecnología puede pasar de ser una curiosidad a convertirse en un colega digital indispensable. Y para que no se quede solo en la teoría, el análisis se centra en 7 estrategias, 7 casos de uso muy específicos. La idea es, digamos, trazar un mapa de cómo un gerente puede evolucionar. ¿Evolucionar cómo? Pasar de hacer tareas manualmente a orquestar flujos de trabajo de forma inteligente. Es un cambio de rol, uno fundamental. Glosar eso. La primera estrategia ataca un problema que, creo yo, todos hemos sufrido alguna vez. ¿Cuál? Tomar decisiones importantes con información que ya es vieja. El clásico dilema. Las grandes decisiones estratégicas, como no sé, un lanzamiento o una expansión, se basan en informes mensuales o trimestrales. Para cuando llegan a la mesa, el mercado ya se movió. O sea, estás constantemente reaccionando al pasado. Entonces, ¿cuál es la solución que plantean las fuentes? ¿Cómo se sale de ese ciclo reactivo? La propuesta es configurar al asistente para que sea como un analista de mercado incansable, que trabaje 24/7. Lo conectas a las fuentes clave, noticias del sector, informes regulatorios, movimientos de la competencia, hasta foros de clientes. Pero lo crucial no es solo que recopile datos, ¿o sí? No, para nada. Lo importante es que lo sintetice. Por ejemplo, la instrucción práctica que da el texto es algo así como: Claudebot, cada lunes a las 8 de la mañana envíame un resumen ejecutivo de las tendencias del sector retail en América Latina de la última semana. Y le añades: destaca cualquier movimiento de los competidores X, Y y Z y analiza el sentimiento general en redes sobre nuestra marca. O sea, te cambia por completo el chip. Dejas de esperar el informe para enterarte de lo que pasó y empiezas la semana sabiendo lo que está pasando. Hay un dato que citan de Forrester Research que me pareció una locura. A ver. Dice que los líderes que usan datos en tiempo real tienen un 127% más de probabilidades de superar sus objetivos. O sea, no es una mejora pequeña, es jugar en otra liga por completo. Es un cambio de juego total. Y una vez que tienes esa visión clara hacia afuera, pues el siguiente paso lógico es aplicar esa misma inteligencia hacia adentro. Hacia el caos de los procesos internos, ¿no? Esos cuellos de botella que nadie ve hasta que ya es una crisis y el cliente está furioso. Exactamente. La segunda estrategia es la del auditor de procesos invisible. En lugar de esperar a una auditoría formal para descubrir problemas, conectas la IA a los sistemas internos como el ERP o el CRM. El asistente aprende los patrones, los tiempos promedios de cada etapa y te alerta en tiempo real si hay alguna desviación. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? Un ejemplo concreto. El ejemplo que dan es muy claro. La instrucción sería: Claudebot, monitorea el proceso de aprobación de órdenes de compra superiores a $10,000. Si alguna orden permanece en el mismo estado por más de 48 horas, notifícame a mí y al jefe de ese departamento, indicando quién es el responsable de la siguiente acción. Suena increíblemente útil, pero también un poco gran hermano, ¿no? ¿No podría generar resistencia en el equipo sentir que una IA está monitoreando cada paso que dan?
No, y tienes toda la razón. Es una observación excelente y absolutamente central. El mayor reto no es técnico. De hecho, los documentos dedican una sección entera a los desafíos, y el principal es el cultural. Cómo se implementa, cómo se comunica, no se trata de vigilar personas, sino de optimizar procesos. Pero sí, si la percepción es de vigilancia, fracasa. Es un punto clave que retomaremos más adelante. Entendido. Pero dejando ese importante matiz cultural aparte por un momento, el impacto en la eficiencia parece innegable. Las fuentes citan a la Association for Intelligent Information Management, que dice que casi el 30% del tiempo laboral se pierde en procesos ineficientes. Un 30%. Es casi un día y medio de la semana laboral de cada persona evaporado. Con esta estrategia, el asistente no es un supervisor, sino una especie de sistema nervioso central que detecta fricciones antes de que se conviertan en problemas mayores. Vale, para mí este es el punto clave. Porque puedes optimizar todos los sistemas que quieras, pero si las reuniones son un agujero negro de productividad, nada cambia. Hablemos del asistente de reuniones proactivo. ¿Cómo proponen las fuentes atacar a este ladrón de tiempo? Pues lo abordan como un problema con 3 fases: el antes, el durante y el después. El problema es que llegamos a las reuniones sin preparación, tomamos notas que luego nadie lee y las acciones se pierden en el limbo de los correos. La historia de mi vida, básicamente. La de muchos. La solución que se describe es: antes de la reunión, el asistente envía automáticamente a todos un dossier con el contexto, los datos relevantes y el historial. Durante, si se graba, puede generar una transcripción y destacar en tiempo real los acuerdos y las tareas. Y lo más importante, después, envía un acta clara, estructurada y programa recordatorios para los responsables de cada acción. Es que el dato que citan de Microsoft Workplace Analytics es para caerse de la silla. Los gerentes dedican, en promedio, 22 horas a la semana a reuniones. Es más de la mitad de la jornada laboral. El objetivo aquí no es solo hacerlas más rápidas, es convertirlas en lo que se supone que deben ser, momentos de decisión, no de monólogos informativos. Precisamente. Y hablando de tareas que se comen el tiempo, eso nos lleva a la cuarta estrategia, que se enfoca en otra pesadilla recurrente. Uf, ya me imagino. El bendito reporte mensual para la directiva, la tortura de copiar datos de Salesforce, pegar en Excel, sacar gráficos, ponerlos en PowerPoint. Horas y horas. Esta es exactamente la tarea que se busca automatizar con lo que las fuentes llaman plantillas inteligentes. La idea es programar al asistente para que en una fecha fija vaya a las fuentes de datos, Salesforce, NetSuite, Zendesk, extraiga las métricas clave y las inserte directamente en una presentación prediseñada. El comando podría ser algo como: Cloudbot, el primer jueves de cada mes, genera el reporte de desempeño del Q1 usando la plantilla Reporte Directiva. Rellena las diapositivas 5, 6 y 7 con los datos de cada sistema y envíame el borrador. La ganancia de tiempo es brutal. El material sugiere que un trabajo que fácil te toma un día entero, unas 8 horas, se puede reducir a 1 hora de revisión y análisis. Te libera de ser un compilador de datos para que puedas ser un estratega. Ahí es donde realmente aportas valor. Y hay otro ámbito donde el tiempo es crítico y el riesgo es altísimo: el cumplimiento normativo. Para industrias como la financiera o la de salud, no estar al día con un cambio en la ley puede ser catastrófico. Esa es la quinta estrategia. Que me imagino que va más allá de tener una suscripción a un boletín legal, ¿o no? Mucho más allá. Aquí el asistente se convierte en un vigía normativo. Se le configura para que monitoree constantemente diarios oficiales, sitios de agencias reguladoras, busca palabras clave como ley de protección de datos. Cuando detecta una modificación, no solo te alerta, sino que genera un resumen ejecutivo y analiza las posibles implicaciones para la empresa. Es pasar de la mitigación de riesgos reactiva a la proactiva. Vale. Las primeras 5 estrategias se enfocan mucho en automatizar y monitorear. Pero, ¿qué pasa con el problema contrario? No la falta de información, sino el exceso, la famosa infoxicación. Fíjate, eso es lo fascinante de la sexta estrategia. ¿Cómo se aborda esa paradoja moderna? Estamos ahogados en información, pero sedientos de conocimiento que sea accionable. Exacto. Tengo una carpeta llena de PDFs, de informes de mercado y artículos que tengo que leer,
pero nunca encuentro el momento. ¿Cómo ayuda esto? Esta estrategia se llama el curador de información para la toma de decisiones. Y la solución es brillante por lo simple. Puedes, digamos, alimentar al asistente con docenas de fuentes a la vez, PDFs, artículos, transcripciones, y luego le haces preguntas complejas en lenguaje natural. A ver, un ejemplo. El del texto es perfecto. Imagina que subes 5 informes de consultoría sobre gestión del cambio, 10 artículos académicos y las últimas encuestas de clima laboral de tu empresa. Y la pregunta es, clasificando todo esto, ¿cuáles son las 3 barreras más comunes para la adopción de nueva tecnología en organizaciones como la nuestra y qué tácticas han demostrado tener más éxito para superarlas? Vaya. Eso es un trabajo de investigación que a una persona le tomaría semanas. Estás conectando puntos entre fuentes totalmente dispares en segundos. Se acelera la formación de criterio de una manera radical. Radicalmente. Y eso nos lleva a la última frontera que explora el material, la 7ª estrategia. Ya no hablamos solo de eficiencia o de análisis, sino de creatividad. Usar una IA para la creatividad suena un poco contraintuitivo. Las sesiones de lluvia de ideas a menudo se atascan, ¿no?, en el pensamiento grupal, o no pasan de ideas superficiales. Claro. ¿Y cómo puede ayudar una máquina? Actuando como un participante divergente. La idea es usar al asistente para romper la inercia mental del equipo. Se le pueden pedir cosas que, bueno, a un humano no se le ocurrirían. El texto da un ejemplo curioso. Dice, analiza nuestro problema de logística como si fuera un ecosistema de arrecife de coral. ¿Qué principios podríamos aplicar? Ok, eso sí que es pensar fuera de la caja. ¿Hay algún ejemplo un poco más de negocio? Por supuesto. Uno muy bueno es Cloudbot. Estamos luchando con la retención de talento junior. Genera 15 ideas radicales para mejorarla, inspirándote en 2 fuentes. Primero, cómo las plataformas de videojuegos mantienen a los jugadores comprometidos durante meses. Y segundo, cómo las startups de Silicon Valley construyan su cultura para atraer talento. Me encanta. Estás forzando al equipo a pensar desde ángulos completamente nuevos. Se convierte en una herramienta para hacer la innovación sistemática, no solo un golpe de suerte de vez en cuando. Exacto. Expande el universo de las soluciones posibles. Entonces, después de revisar estas 7 estrategias, me queda claro que no estamos hablando de un simple chatbot para responder preguntas frecuentes. Esto es otra cosa. Las fuentes lo llaman una plataforma de amplificación cognitiva. Es el término perfecto. El análisis sintetiza el rol del asistente en 3 funciones clave. Es un extensor de la atención porque se encarga de lo rutinario para que el humano pueda centrarse en lo excepcional. Es un acelerador del análisis al convertir montañas de datos en conocimiento digerible. Y es un socio para la creatividad, al desbloquear nuevas perspectivas. Y esto se alinea con la conclusión de los académicos Brynjolfsson y McAfee del MIT. La IA que genera mayores ganancias no es la que reemplaza a los humanos, sino la que aumenta sus capacidades. Pero claro, esto no puede ser tan sencillo. Mencionaste antes el desafío cultural. Supongo que hay más obstáculos. Definitivamente. La implementación no es un camino de rosas, y el material es muy honesto en eso. Señala varias consideraciones críticas. La primera es obvia, pero fundamental: la calidad de los datos. Claro, el clásico basura entra, basura sale. Más cierto que nunca. La fiabilidad del asistente depende al 100% de la calidad de las fuentes con las que se le alimenta. La segunda es la curva de aprendizaje y la adopción. No es solo enchuzar un software. Requiere un cambio de mentalidad. Aprender a preguntar en lugar de hacer. Y a confiar en las sugerencias, pero sin perder el juicio crítico. Y eso nos regresa a mi punto sobre el gran hermano. La comunicación es clave. Exacto. Y el tercer gran pilar es la ética y la privacidad. Se deben establecer límites y protocolos extremadamente claros sobre a qué información puede acceder el asistente y cómo se utilizan los resultados. La confianza es la base. Y la conclusión de las fuentes sobre estos retos es muy potente. El mayor desafío no es técnico, es cultural y de liderazgo. Para resumir entonces, la idea central que hemos explorado es un cambio de paradigma. Es el salto de un gerente que hace,
que compila informes, que persigue aprobaciones, que toma notas, a un gerente que orquesta, un administrador aumentado. Se refuerza así la idea de que el líder del futuro no será el que memorice más datos o trabaje más horas, sino el que sepa hacer las preguntas más inteligentes a sus colegas digitales para, con esa síntesis, aplicar la sabiduría y el juicio que siguen siendo puramente humanos. Y el análisis termina con una idea que me dejó pensando. La pregunta clave no es si las organizaciones empezarán a usar herramientas como estas. La tecnología ya está aquí. La verdadera pregunta, la que queda para la reflexión es, ¿cuál sería la primera de estas 7 estrategias que se podría implementar mañana mismo para empezar a recuperar ese valioso tiempo cognitivo y potenciar el juicio administrativo?